Duelos legendarios. Algunos rompieron grandes años de sequía y sufrimiento, otros complicaron hasta las selecciones más prestigiosas, y algunos se convirtieron en hazañas para el recuerdo. Porque ¿qué sería de la emoción y la incertidumbre de las eliminatorias sin los gloriosos repechajes? Partidos que siempre dejarán una huella imborrable en la historia de cada selección que los disputen. Porque a pesar del sufrimiento y la agonía, clasificar a última hora siempre tendrá un sabor especial. Bienvenidos al video donde repasaremos los 8 repechajes más emocionantes para clasificar al Mundial de Fútbol. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en palabra de gol. Comenzamos con una eliminatoria que seguramente muchos argentinos todavía recordarán. Luego de la catástrofe del 5-0 a manos de Colombia, Argentina tuvo que resignarse a disputar el repechaje para lograr la clasificación al Mundial de Estados Unidos 94. El rival a batir fue Australia. Su camino para esta repesca no había sido nada fácil, pues más allá del trámite que siempre significaba para ellos la zona de Oceanía, antes tuvo que sufrir más de la cuenta en una serie anterior contra Canadá, luego de perder 2-1 en Edmonton y ganar por el mismo resultado en Sydney, por lo que tras el 3-3 global tuvo que padecer la tanda de penales para llegar al decisivo encuentro contra los albicelestes. Aquel duelo comenzó en el país oceánico, donde la principal novedad de los sudamericanos fue Maradona, quien volvió a vestir la 10 para salvar a los suyos del desastre. El primer round no sería nada sencillo, pues más allá de que Balbo adelantó a los argentinos, el ímpetu de los canguros les permitió a los locales igualar el partido con el tanto de Widmer, que ponía un incómodo 1-1 de cara a la vuelta. Ya en Buenos Aires, a pesar del espectacular recibimiento, los soqueros le pusieron más de un aprieto a los hombres de Basile, quienes chocaban permanentemente con la resistencia australiana, hasta que apareció, quién sino, Batistuta, con un fortuito tanto que solo le sale a batigol, para darle la ventaja a los albicelestes a media hora del final, por lo que la serie terminó con un inesperado 2-1 para los sudamericanos, quienes eran favoritos, pero tuvieron que sudar más de la cuenta para demostrarlo. Luego del desastre que fue para Francia el Mundial de Sudáfrica 2010, con un nuevo proceso, la selección gala no pudo evitar otra vez caer en el repechaje para ir al Mundial de Brasil 2014, más que todo por culpa de España, selección que le arrebató el primer lugar del grupo. El rival de los Le Blues fue Ucrania, equipo que iba a dar lucha, pues por solo un punto tuvo que jugar la repesca, luego de una fase de grupos bastante igualada con Inglaterra. El decisivo mano a mano tuvo su primer episodio en Kiev, donde los amarillos demostraron todas sus credenciales de rival complicado. Primero Suzulia puso el 1-0 que despertó la locura de los locales. Luego Yarmolenko de penal sentenció un 2-0 final que dejaba las cosas muy a favor de los ucranianos de cara a la vuelta. Francia asumió ese partido como una auténtica final y arropados por todo el Stade de France, los Le Blues buscaron desde el primer momento la remontada. Fue Sacó a los 22 minutos quien anotó para descontar rápidamente. 12 minutos después fue el turno del gato Benzema, el delantero del Real Madrid, a pesar del fuera de lugar, puso la igualdad que ponía a vibrar toda Francia. Pero a partir de ahí a los locales les tocó sufrir, pues los ucranianos con 10 jugadores tuvieron sus opciones. Sin embargo, a 18 minutos del final llegó el héroe más inesperado de todos. De nuevo, Sacó se impuso en el área y dejaba el 3-0 final que completaba la épica remontada que le permitió a los galos decir presente en el Mundial Sudamericano. Colombia tuvo que padecer más de lo esperado para volver a los mundiales luego de 28 años de ausencia. Los cafeteros en las eliminatorias para clasificar a Italia 90 se impusieron en su grupo sobre Ecuador y Paraguay. Sin embargo, al ser el líder con menor cantidad de puntos, la tricolor tuvo que revalidar su pasaje contra el ganador de la zona de Oceanía, entre comillas, porque por cosas de la vida, digo de la FIFA, el equipo a batir era Israel. La selección, en este caso representante de la OFC, llegó a Barranquilla para disputar el partido de ida contra los colombianos, encuentro que tuvo un trámite muy cerrado, que puso a sufrir a toda una nación, pero que para su suerte vio como el Palomo Zuriaga puso el 1-0 definitivo a falta de 17 minutos de que se acabara el compromiso. La vuelta se jugó en la ciudad de Ramat, donde los israelitas estaban invictos, por lo que demostraron todo su poderío en la cancha, poniendo a sufrir en más de una oportunidad a todos los colombianos. Sin embargo, al final la tricolor supo sufrir y tras algo más de 90 minutos de martirio, el luchado 0-0 final le daba a los colombianos los boletos para asistir a la cita orbital en la bota itálica
Sudáfrica luego de casi 30 años de espera. Pero no se puede hablar de los repechajes sin tener en cuenta a la selección soberana de estos encuentros. Uruguay, fiel a su tradición reciente, acabó en el quinto lugar de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Sudáfrica 2010, por lo que la celeste, si quería tener el derecho de viajar a tierras africanas, antes tuvo que luchar por ese cupo con Costa Rica, quienes habían acabado en el cuarto lugar del hexagonal final de CONCACAF en esa oportunidad. El primer cara a cara fue en el estadio Ricardo Saprissa de San José, donde los ticos no pudieron imponer su localía, y a pesar de luchar, fueron los charrúas quienes salieron vencedores con un gol de Lugano, que parecía ventaja suficiente para evitar mayores sorpresas en la vuelta. Sin embargo, cuando se trata de Uruguay, nunca está de más sufrir más de lo esperado. Y efectivamente, el segundo partido en el centenario le dio más de un dolor de cabeza a la celeste. Era el minuto 70 y parecía que la mínima diferencia se mantenía, hasta que apareció el loco Abreu, que con un gran cabezazo estiraba la ventaja para los celestes. Pero cuando era el momento de la tranquilidad, llegó el tormento apenas 4 minutos después, pues Walter Centeno puso la igualdad que sembró la incertidumbre en Montevideo, pues faltaban 15 minutos para el final y un gol más de los ticos les daba el pase a los visitantes a Sudáfrica. Sin embargo, los locales conservaron la ventaja y con más suspenso de lo esperado, volvían a la cita mundialista tras 8 años de ausencia. Italia jamás olvidará el proceso clasificatorio a Rusia 2018, pues un gigante como la Azzurra vivió en esta oportunidad el peor de los apocalipsis. Desde la fase de grupos, la cosa no pintaba nada bien para la nacional, pues en su zona fue claramente superado por una España que la puso en su lugar y la obligó a jugar el repechaje. En esta instancia esperaba Suecia, que había quedado atrás de Francia en la primera fase, por lo que por nombres e historia, Italia parecía favorita, pero como siempre, había que demostrarlo en la cancha. La ida en Estocolmo de una planteó la tónica de la serie. Italia con la iniciativa, pero con pocas ideas para sorprender y penetrar la dura defensa local. Los escandinavos, por su parte, completaron su cometido al batir a Buffon en uno de los pocos ataques que tuvieron. Jacob Johansson puso la única diferencia del partido, por lo que el batacazo empezaba a ser una realidad. La vuelta en Milán se vivió con gran expectación en toda la bota itálica, pues la consigna era evitar el infierno de quedar fuera de un mundial luego de 60 años. Sin embargo, a pesar de que los azzurri arrinconaron a los suecos y tuvieron varias oportunidades para marcar, nunca encontraron la igualdad. El muro amarillo se consolidaba con el pasar de los minutos, mientras crecía el nerviosismo en el Giuseppe Meazza. Los locales lo buscaron de todas las maneras, pero llegó el temido final, que confirmó el fracaso de los italianos que desde Suecia 58 no asistían a un mundial, y Buffon lamentablemente perdía la oportunidad de jugar su sexta Copa del Mundo. En cambio, los suecos lograron la hazaña y en Rusia volverán a su cita orbital luego de 12 años de ausencia. Las grandes eliminatorias nos regalan ahora un mano a mano que sin duda fue un antes y un después para las dos selecciones protagonistas. Era el proceso rumbo a Francia 98 y Australia e Irán se enfrentaban en un gran duelo para definir el último cupo a esa cita, con el condimento de que ambas selecciones esperaban acabar con más de 2 décadas de ausencia en los mundiales. Australia, como siempre, llegó caminando esa instancia tras ganar la zona de Oceanía, mientras que Irán había desperdiciado la primera oportunidad al perder con Japón en la prórroga en el repechaje de Asia, por lo que vencer a los canguros era su última chance para llegar a Francia. La ida se jugó en un gran marco ante 128.000 personas en Teherán. Los locales salieron a buscar el resultado, pero en aquella noche el portero de los Soqueros, Mark Bosnich, fue la gran figura que impidió que los asiáticos impusieran condiciones en su casa. Al final, los goles de Harry Kewell para los canguros y Azizi para los árabes fueron los únicos del partido para el 1-1, que era todo un negocio para los oceánicos, que confiaban en confirmar el pase en su casa. La vuelta en Melbourne no pudo empezar de la mejor manera para los locales, pues dominaron a placer el encuentro y en un auténtico vendaval ofensivo lograron un 2-0 que parecía contundente. El primero de Kewell y el segundo de Vidmar colocaban la eliminatoria muy a favor de los soqueros. Pero llegó la reacción de los árabes, tras los goles de Baheri y Azizi en menos de 4 minutos, que sorprendieron a unos canguros que no podían salir del shock, y sin poder reaccionar, el 2-2 final le dio el pase a los iraníes por el gol visitante, por lo que aquel partido se convirtió en uno de los episodios más grandes para la historia de la selección asiática.
Un duelo entre dos históricos de los repechajes como Uruguay y Australia no podía terminar sin un final emotivo y épico. Rumbo a Alemania 2006, las dos selecciones en mención se veían las caras otra vez en una repesca internacional, ya que para el mundial anterior en Corea y Japón, los dos equipos se batieron en un duelo que favoreció a los sudamericanos, por lo que los canguros llegaban con sed de venganza, mientras que los charrúas querían mantener su paternidad en este tipo de instancias. En la ida, en el centenario, los uruguayos apenas pudieron desequilibrar el marcador con un tanto de Darío Rodríguez a los 37 minutos, por lo que a pesar de que los locales dominaron, los australianos aprendieron de los errores del pasado y lograron conservar la desventaja mínima para la vuelta en Sydney. En la revancha fueron los canguros quienes tomaron la iniciativa y rápidamente la lograron concretar tras el gol de Marc Bresciano en los primeros compases del partido para empatar el global. Sin embargo, la garra charrúa aparecería para darle uno que otro susto a la portería de los soqueros, quienes también tuvieron sus ocasiones para sentenciar el partido, pero luego de 120 minutos de paridad y de emociones, esta serie se definiría de la mejor manera, en los penales. Tras dos atajadas de Mark Schwarzer, John Aliosi fue quien tuvo la responsabilidad de convertir el penal más importante en la historia de Australia. Y así fue como terminó este gran mano a mano, que ponía fin a 32 años de ausencia de Australia en los mundiales. Y el primer lugar con todos los honores se lo lleva la hazaña peruana, porque el logro de la selección de Gareca fue un suceso único, y es que en algún momento de las eliminatorias, pocos creían que los incas remontaran la dura situación en la que se encontraban a pocas fechas del final, pero un cierre de película les permitió jugar el repechaje contra Nueva Zelanda, quienes no iban a regalar nada a la bicolor. El partido de ida en Wellington dejó pensativo a más de uno, pues muchos esperaban que el cuadro inca liquidara la serie, pero el duro planteamiento defensivo de los All Whites logró contener el asedio de los sudamericanos, que no encontraron las grietas para penetrar el muro oceánico, por lo que tras el 0-0, la batalla se tendría que definir en el Estadio Nacional de Lima. Pocas palabras podrán describir el ambiente y la expectación que rodeó al partido más importante del último lustro del fútbol peruano. La pelota rodó en la capital peruana y todo un continente se volcaba con la causa bicolor. ¡Perú, Perú, 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 Perú! La ansiedad salió a flote desde el comienzo. Los kiwis se replegaban y trataban de resistir a toda una nación que se les vino encima, hasta que llegó el momento más esperado. Una inteligente jugada de Cueva derivó en un glorioso remate de la Foca Farfán, que batió la portería de Marinovic. Pedazo de gol con dedicación al héroe, que lastimosamente tuvo que perderse la gran cita. Sin embargo, los oceánicos, a pesar de la adversidad, pelearon y no les faltaron oportunidades para asustar a los incas. La atención se apoderó por momentos del encuentro, que parecía que podía inclinarse para cualquier bando, pero afortunadamente la balanza se inclinó para la bicolor, pues el tanto de Cristian Ramos desahogó a todo un país y dejaba el sueño de Rusia aún más cerca. Los minutos finales, además de los intentos desesperados de los neozelandeses, estuvo marcado por el ambiente especial que se vivió en ese momento en el estadio, el cual millones habían esperado por más de 35 años. Y cuando el juez pitó el final, lo que antes pareció imposible era una realidad, pues el país que por lejos hizo méritos para volver a la cita orbital retornaba al torneo que le dio tanto en el pasado, y que volverá a tener la dicha de contar con la presencia de una nación que ama y respira fútbol. Así que felicidades, hermanos peruanos, disfruten porque se lo merecen. Abrácense, celebren, destapen, marquen en los calendarios, abrácense en las calles. Hoy es nuestro día, algún día tenía que ser. No hay mal que dure 36 años, ni fútbol peruano que lo resista. ¡Vamos al Mundial! ¡Arriba, Perú! Y como bonificaciones podemos recordar grandes eliminatorias que dejaron definiciones emocionantes para la posteridad, empezando por el duelo de estrellas que se vivió en la repesca europea rumbo a Brasil 2014, entre la Suecia de Zlatan Ibrahimovic y la Portugal de Cristiano Ronaldo. Cara a cara que no decepcionó, pues ambas selecciones regalaron un gran espectáculo tanto en la ida en Portugal, que terminó 1-0 para los lusos, como en la vuelta en Suecia, que acabó 3-2 para los visitantes, con doblete de Zlatan y triplete para CR7. También podemos recordar el duelo entre Irlanda e Irán para ir a Corea y Japón 2002,
Los irlandeses ganaron 2-0 en casa, con goles de Harty y Kane, mientras que en el segundo encuentro, a pesar de los 100.000 espectadores que apoyaron a los locales en Teherán, el 1-0 final para los árabes les bastó a los europeos para certificar su regreso al torneo tras 8 años de ausencia. Otro duelo importante fue el repechaje entre Bahrein y Trinidad y Tobago, para llegar a Alemania 2006. Los centroamericanos con su mejor generación de la historia, a pesar del empate 1-1 en la ida en Puerto España, lograron salir victoriosos en la vuelta en Rifa, por un 1-0 histórico para los Soca Warriors, que les permitió llegar por primera vez en su historia a un mundial de fútbol. Y finalizamos con otro repechaje que también tuvo como protagonista a Bahrein, pues la nación asiática, con ganas de revancha, llegó otra vez a esta instancia contra Nueva Zelanda, para clasificar a Sudáfrica 2010. Sin embargo, los asiáticos pagaron caro el haber empatado 0-0 en su casa, por lo que en la vuelta en Wellington, un gol de Rolly Fallon fue suficiente para que los All Whites volvieran a los mundiales luego de 28 años de su última participación. Y hasta aquí este viaje por los duelos más emocionantes que han dejado los repechajes a través de la historia. Ahora les toca a ustedes, en su opinión, cuál fue la definición más vibrante. Y también quisiéramos saber si tuvieron la oportunidad de vivir en vivo algunos de estos partidos. Si es así, por favor dejen todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Por lo pronto yo me despido, no olvides que si te gustó este video, darle like y compártelo con tus amigos. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Será hasta la próxima, como siempre, aquí en su canal Palabra de Gol.